Mi nombre es Eliza Fairchild. Tengo 33 años y hace 3 meses, mis padres me enseñaron exactamente lo poco que la palabra familia significaba para ellos. Había viajado casi 18 horas desde Hawái a Carolina del Norte para la boda de mi hermana menor. Llegué con un regalo cuidadosamente envuelto, todavía creyendo que alguien se alegraría de verme. En cambio, mi madre se paró frente a la entrada y me bloqueó el paso. Mi padre estaba a su lado sin ofrecer ni siquiera un saludo. Mi madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Solo la familia puede entrar. No fuiste invitada. Vete antes de que avergüences a tu hermana». Pensé que la había entendido mal. Ya había pagado un depósito de $4,200 para el lugar, el catering, las flores y la fotografía. Esperaban que aprobara otros $38,000 después de la recepción. Sin embargo, cuando la madre del novio se acercó y preguntó quién era yo, mi madre afirmó que estaba relacionada con el departamento de facturación de la boda y que había llegado en el momento equivocado. Mi padre no la corrigió. Podría haberlo expuesto todo allí mismo, pero me negué a convertir la ceremonia de mi hermana en una discusión pública. Llevé mi regalo de vuelta al coche de alquiler y me fui mientras la boda comenzaba sin mí. 3 días después, mi madre finalmente llamó. No se disculpó ni preguntó si había regresado a casa sana y salva. Su primera pregunta fue: «La factura es de $38,000. ¿Cómo la vas a pagar?». Me reí y le di una respuesta que la dejó sin aliento. «Antes de decirte exactamente lo que dije, dime cómo está el tiempo donde estás y si coincide con tu estado de ánimo de hoy. Además, ¿desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Si te gustan las historias sobre la familia, los límites y encontrar el valor para dejar de ser utilizado, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Ahora, déjame llevarte 5 meses atrás, a la llamada telefónica que lo inició todo. 5 meses antes, estaba sentada en mi apartamento de Honolulu revisando un informe de cumplimiento de un hospital cuando mi hermana menor Phoebe me llamó por FaceTime. Sostenía su mano izquierda tan cerca de la cámara que el anillo de diamantes se veía borroso. Gritó que Grant Catton le había propuesto matrimonio durante un fin de semana en las montañas Blue. Estaba genuinamente feliz por ella. Phoebe tenía 25 años, 7 menos que yo, y había soñado con su boda desde la infancia. Grant parecía estable y responsable, y trabajaba en operaciones para la empresa de complejos turísticos de montaña de su familia. Mientras Phoebe hablaba de vestidos y flores, noté a mi madre, Denise, moviéndose detrás de ella. Cuando dije que solicitaría tiempo libre y miraría los vuelos, mamá se asomó al encuadre y me dijo que no hiciera planes todavía. Dijo que la boda sería pequeña y que viajar desde Hawái era caro. Le recordé que Phoebe era mi única hermana. Mamá forzó una sonrisa y dijo que la lista de invitados no era definitiva. Phoebe cambió rápidamente de tema y describió el conservatorio de cristal con vistas al lago Mirror donde quería casarse. La llamada terminó, pero la reacción de mamá se quedó conmigo. No parecía preocupada por mi billete. Parecía preocupada de que yo realmente asistiera. Una semana después, mamá y papá llamaron juntos. Eso generalmente significaba dinero. Mi padre, Russell, era dueño de un taller de carpintería a medida en las afueras de Pine Haven, Carolina del Norte. Construía armarios y accesorios para casas de vacaciones caras, pero en privado sabía que el negocio estaba en dificultades. Una máquina se había roto, los clientes pagaban tarde y el banco había reducido su crédito. Mamá comenzó recordándome cuánto me admiraba Phoebe. Papá explicó que el lugar y los proveedores requerían depósitos inmediatos. La familia de Grant cubriría la cena de ensayo, el transporte y la luna de miel, mientras que nuestra familia había prometido pagar la ceremonia y la recepción. Papá llamó al problema un flujo de caja temporal. Mamá dijo que solo necesitaban un tercero pagador fiable para asegurarlo todo. Pedí el total. Después de una pausa, papá dijo $42,200. Mamá explicó rápidamente que yo solo pagaría el depósito de $4,200 y autorizaría a los proveedores a solicitar la aprobación final después de la boda. Prometió que ellos se encargarían de los $38,000 restantes. Pregunté por qué la familia de Grant no podía usar una de sus tarjetas.
Mamá se puso a la defensiva y dijo que los Catton ya estaban pagando suficiente. Papá quería demostrar que nuestra familia podía cumplir con su parte. Luego mencionó que los complejos turísticos Catton planeaban renovar varias cabañas de alquiler y que su taller podría ser considerado para el contrato de los armarios. De repente, la boda no era solo sobre Phoebe. También era sobre el negocio de papá, la reputación de mamá y un contrato que deseaban desesperadamente. Debería haberme negado. Ya había cubierto un déficit de impuestos sobre la propiedad, parte de la matrícula de Phoebe y equipos de reemplazo para el taller. Cada vez me lo agradecían hasta que llegaba el dinero. Aún así, no quería que Phoebe perdiera su lugar de celebración porque yo estaba cansada de ser responsable. Acepté revisar los documentos porque trabajaba como auditora principal de cumplimiento en el sector sanitario. Leí cada línea. Los anfitriones del evento eran Russell Fairchild, Denise Fairchild, Phoebe Fairchild y Grant Keaton. Mi nombre solo aparecía en una autorización de pago de terceros por separado. Me permitía pagar el depósito y requería mi aprobación por escrito antes de que se pudiera cargar el saldo final. Si me negaba, los anfitriones del evento seguían siendo responsables. Resalté esa sección y se la envié por correo electrónico a mis padres. Mamá dijo que era un lenguaje estándar y que nunca importaría. Firmé y pagué el depósito. Mamá me llamó su salvavidas. Phoebe envió emojis de corazón y escribió, la mejor hermana del mundo. 2 días después, creó un chat grupal de planificación de bodas. Me enteré cuando me envió accidentalmente una captura de pantalla, pero no me habían incluido. Dijo que el chat era para personas que vivían cerca, y que la diferencia horaria hacía que mi participación fuera inconveniente. Pasó un mes sin invitación. Phoebe se rió cuando le pregunté si tenía mi dirección y dijo que la familia inmediata no necesitaba invitaciones formales. Luego mamá me pidió que no publicara nada sobre la boda porque la familia de Grant valoraba la privacidad. A pesar de que Phoebe continuaba publicando pruebas de vestidos, muestras de pasteles y recorridos por el lugar. Cada vez que aparecían los Catton, mis padres actuaban como si estuvieran financiando todo. Mamá escribió que ella y papá le estaban dando a su hija la boda de sus sueños. Papá publicó que años de arduo trabajo lo habían hecho posible. Ninguno me mencionó. Me dije a mí misma que no necesitaba reconocimiento, pero sabía que algo andaba mal. En mi trabajo, nunca ignoraba las inconsistencias. Con mi familia, ignoraba a todo el mundo. 2 semanas antes de la boda, todavía no tenía invitación ni horario. Phoebe insistió en que estaba incluida automáticamente porque era su hermana. Me dijo que vistiera de azul marino o verde oscuro y que la ceremonia comenzaba a las 2. Cuando pregunté por la cena de ensayo, la llamó una reunión para el cortejo nupcial y la familia local inmediata. La frase no tenía sentido, pero lo dejé pasar. Solicité 5 días de permiso y reservé vuelos de Honolulu a Asheville pasando por Los Ángeles y Atlanta. Con las escalas y los retrasos, el viaje duraría casi 18 horas. Reservé un coche de alquiler y un hotel y les compré a Phoebe y Grant un juego de maletas de cuero para su luna de miel. 3 días antes de mi vuelo, Phoebe publicó fotografías de la cena de ensayo. Estaba de pie entre mamá y Lorraine Keaton bajo una pancarta que decía, 2 familias convirtiéndose en una. El pie de foto decía, rodeada de todos los que nos llevaron a este momento. Yo había pagado el depósito que aseguró la boda, pero no era parte de la familia a la que ella daba crédito. Le envié un mensaje de texto a Phoebe. 4 horas después, dijo que la cena se había convertido en una reunión de última hora y que no había habido tiempo de avisarme. Yo todavía estaba en Hawái, así que la excusa no tenía sentido. La noche antes de irme, mamá me dijo que no fuera a casa después de aterrizar. Dijo que todos estarían agotados y que las habitaciones estaban llenas de decoraciones. Me indicó que llegara al lugar cerca de la ceremonia porque no había razón para llegar temprano. Le pregunté si Phoebe necesitaba ayuda para prepararse. Mamá respondió demasiado rápido que la habitación de la novia estaba abarrotada. Durante el vuelo, me convencí de que el estrés de la boda lo explicaba todo. Las familias se desorganizaban. Las novias se distraían. Las madres se volvían controladoras. Escribí un breve brindis sobre cómo Phoebe solía practicar bodas en nuestro patio trasero cuando tenía 8 años.
En algún lugar sobre el Pacífico, lo leí en voz baja y sonreí. Todavía creía que lo pronunciaría en la recepción. Después de aterrizar, les envié un mensaje de texto a mamá, papá y Phoebe. Papá no respondió. Phoebe envió un pulgar hacia arriba. Mamá respondió casi una hora después con 3 palabras. Ceremonia a las 2. Nadie preguntó por el vuelo ni me invitó a cenar. En el hotel, llamé a Phoebe, pero dejó que fuera al buzón de voz. Le dejé un mensaje alegre diciéndole que la quería. Nunca me devolvió la llamada. La tarde siguiente, llegué al conservatorio Mirror Lake 20 minutos antes de la ceremonia. En la mesa de registro, la encargada buscó en la lista impresa y en la tableta, luego preguntó si podría estar registrada con otro nombre. Le dije que era la hermana de la novia. Su sonrisa desapareció y contactó a la familia. Mamá y papá aparecieron menos de 2 minutos después. Mamá llevaba un vestido azul plateado. Papá llevaba un traje oscuro. Ninguno sonreía. Mamá se detuvo frente a mí y me preguntó qué estaba haciendo allí. Me reí porque la pregunta parecía absurda. Dije que estaba allí para la boda de Phoebe. Mamá miró hacia los invitados y bajó la voz. Solo la familia puede entrar. Ella dijo, no estás invitada. Vete. Miré a papá, esperando que la detuviera. En cambio, me dijo que debería haber entendido la situación y no avergonzar a Phoebe. Le pregunté a qué situación se refería. Mamá dijo que este no era el momento para discutir problemas familiares. Le recordé que me había llamado salvavidas cuando necesitó el depósito. ¿Era familia cuando necesitabas mi tarjeta? Pregunté. Me dijo que bajara la voz. Lorraine Keaton se acercó con un elegante vestido color crema y preguntó si todo estaba bien. Por un segundo, esperé que mamá me presentara. En cambio, sonrió y dijo que yo estaba relacionada con el departamento de facturación del organizador de la boda y que había llegado en el momento equivocado para discutir una factura. Lorraine parecía confundida y dijo que pensaba que las finanzas estaban arregladas. Mamá se rió nerviosamente y lo llamó un problema administrativo menor. Papá permitió que la mentira se mantuviera. Podría haberle dicho a Lorraine que era su hija mayor, que había viajado casi 18 horas y que el depósito provenía de mí. Entonces vi a Phoebe dentro del pasillo de cristal con su vestido de novia. Nuestras miradas se encontraron. No parecía sorprendida de verme afuera. Parecía asustada, pero no se movió ni me llamó. Se dio la vuelta. Fue entonces cuando comprendí que ella lo sabía. Les dije a mis padres que había escuchado su decisión claramente, luego caminé de regreso al coche de alquiler con mi regalo. Mamá me gritó que no fuera dramática. Me senté al volante, incapaz de arrancar el motor. Había creído que si seguía apareciendo y resolviendo sus problemas, eventualmente me tratarían como si perteneciera. En cambio, aceptaron mi dinero y me borraron. Borré el brindis de mi teléfono. Luego mis instintos profesionales se hicieron cargo. Registré la hora, el lugar, las palabras exactas y los nombres de los testigos, y luego me envié las notas por correo electrónico para tener una marca de tiempo. Cuando comenzó la música de la ceremonia, apareció una notificación del lugar. Conciliación de pago final disponible. Aprobación requerida para el lunes a mediodía. La factura era de $38,000. En la parte inferior había 2 opciones, aprobar pago o rechazar autorización. Miré el conservatorio donde mi familia celebraba sin mí, luego la palabra rechazar. Por primera vez ese día, sentí claridad. Regresé al hotel, abrí mi portátil y descargué todos los acuerdos de la boda. No quería que la ira tomara la decisión. Quería que los documentos me dijeran lo que podía hacer legalmente. Los contratos del lugar, el catering, el florista y la fotografía mencionaban a mis padres, Phoebe y Grant, como los anfitriones del evento. Mi autorización era independiente. Había pagado un depósito no reembolsable de $4,200 y había acordado que los proveedores podrían solicitar mi aprobación para el saldo final. No se podría procesar ningún pago sin mi confirmación por escrito. Si me negaba, los anfitriones seguían siendo responsables.
No estaba cancelando servicios ni pidiendo a los proveedores que absorbieran una pérdida. Solo me negaba a ofrecer voluntariamente otros $38,000. Esa noche, Phoebe dejó un mensaje de voz. Dijo que la ceremonia había sido hermosa y que la recepción iba perfectamente. Luego se disculpó porque las cosas se hubieran vuelto incómodas afuera. Afirmó que mamá entró en pánico porque a los Catton se les había dicho que yo no asistiría. No explicó por qué, no preguntó dónde estaba, ni comprobó si estaba bien. Su voz se volvió más cálida cuando mencionó la factura. Me recordó que aprobara la conciliación final y me agradeció por hacer posible el día de sus sueños. Terminó llamándome la mejor hermana que alguien podría pedir. Lo escuché 2 veces. La segunda vez, entendí lo que significaba la frase. Era la mejor hermana cuando resolvía problemas, pagaba facturas y aceptaba la falta de respeto en silencio. Alrededor de las 9, llamó la tía Nadine. Era la hermana mayor de papá y una abogada de mediación jubilada. Había asistido a la boda y notó que yo no estaba. Me dijo que mamá había dado un discurso sobre cómo ella y papá se sacrificaron durante años para proporcionarle a Phoebe la celebración perfecta. Papá agradeció a los Catton por confiar en la familia Fairchild. La tía Nadine sabía que el taller estaba en dificultades, así que el discurso la confundió. Cuando le conté lo que pasó, preguntó de quién eran los nombres en los contratos y si mi autorización requería aprobación final. Luego dijo, haz exactamente lo que los documentos permiten. Guarda tus registros y deja que los adultos que firmaron sigan siendo responsables. Su consejo me tranquilizó. La calma no tenía que significar rendición. El domingo por la mañana, llegaron 4 facturas. El lugar solicitaba $16,000, el catering $12,500, el florista $5,700 y el fotógrafo $3,800. Llamé a cada negocio y confirmé que rechazar la autorización redirigiría el saldo a los anfitriones del evento. Ningún proveedor perdería dinero, y los anfitriones tendrían 5 días hábiles para organizar el pago o un plan. Solicité una confirmación por escrito. Luego hice clic en rechazar autorización en cada factura. Escribí que no había asistido ni recibido los servicios contratados y que no proporcionaría un pago voluntario. No mencioné la discusión ni insulté a nadie. Guardé cada confirmación con los contratos y cambié mi vuelo al lunes por la mañana. Antes de irme, puse el regalo de Phoebe en mi maleta. Enviarlo por correo habría sido otra forma de fingir que no había pasado nada. En el aeropuerto, mamá me envió un mensaje de texto, espero que hayas tenido tiempo de calmarte. Discutiremos esto después de la luna de miel. No respondí. Durante el vuelo, dormí varias horas y me desperté sobre el Pacífico sintiendo algo desconocido. Alivio. Cuando aterricé en Honolulu, nadie me había preguntado si había viajado segura, pero las facturas serían redirigidas el martes por la mañana. Sabía exactamente cuándo se acordarían de que existía. Mamá llamó a las 9:14 del martes por la mañana, 3 días después de la boda. Su voz era suave y alegre. Preguntó si había llegado a casa sana y salva y dijo que esperaba que hubiera descansado. Era la primera vez que alguien de mi familia inmediata preguntaba por mi viaje. Luego dijo que las bodas eran emocionales y que el incidente en la entrada había sido un desafortunado malentendido. Le pregunté qué parte había entendido mal. ¿Se olvidó de que yo era su hija? ¿O de que había viajado por todo el país? Su tono cambió. Dijo que no era el momento de reabrir la discusión. Luego llegó a la razón de la llamada. Los proveedores la habían contactado. Mi autorización había sido rechazada y los $38,000 restantes se habían transferido a los anfitriones del evento. Me preguntó cómo planeaba pagarlo. Me reí porque sonaba genuinamente confundida, como si mi dinero todavía le perteneciera después de que negara que yo pertenecía a la familia. Luego le di la respuesta que la dejó sin aliento. Dijiste que solo se permitía la entrada a la familia, mamá, así que la familia que está dentro puede pagarlo. La línea quedó en silencio. Luego me acusó de ser infantil y de crear una crisis financiera por una conversación incómoda. Le recordé que no me había llamado su hija delante de Lorraine.
Mamá dijo que estaba evitando una escena porque los Catton habían recibido una explicación simplificada sobre nuestra familia. Le pregunté qué significaba eso. Admitió que les dijo que yo había estado distanciada durante años y que me había negado a participar en la boda. Le pregunté por qué mintió. Dijo que los Catton valoraban las familias unidas, que papá necesitaba su negocio y que no quería que las complicaciones dañaran el futuro de Phoebe. Le dije que quería mi dinero pero no mi presencia porque contradecía la imagen que había vendido. Su voz se agudizó. Me recordó que me crió y apoyó mi educación. Luego dijo que el taller de papá podría quebrar si perdía el contrato del complejo turístico. Le dije que sus decisiones comerciales no eran mi responsabilidad. Dijo que Phoebe y Grant no podían empezar su matrimonio con una deuda de $38,000. Le recordé que 4 adultos firmaron los contratos. Advirtió que los proveedores podrían dañar la reputación de papá. Dije que la reputación no era algo que pudiera comprarle. Luego dijo que yo era la hermana mayor y que debería ser madura. Respondí que la madurez no significaba pagar a la gente para que me faltara el respeto. Mamá amenazó con contarle a todo el mundo que abandoné a la familia por dinero. Le dije que incluyera la parte en la que aceptó mi depósito y me echó. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Respondí que solo había dejado de financiar la versión que me excluía. Colgó. Phoebe llamó 20 minutos después, ya llorando. Grant había recibido las facturas y quería saber por qué se había retirado mi pago. Le pregunté si le había dicho la verdad. Dijo que él estaba furioso porque creía que mamá y papá estaban pagando. No sabía que yo había proporcionado el depósito ni que se esperaba que cubriera el saldo. Phoebe me suplicó que aprobara el pago antes de que sus padres se enteraran de todo. Le pregunté si sabía que mamá planeaba mantenerme fuera. Dijo que mamá le dijo que sería más fácil si yo no entraba al lugar. Afirmó que no sabía que papá me hablaría de esa manera. Le recordé que me vio a través del cristal y se dio la vuelta. Dijo que estaba a momentos de caminar hacia el altar y no sabía qué hacer. Le dije que había tomado una decisión. Eligió la ceremonia, la imagen y el dinero por encima de reconocerme. Luego preguntó si podía pagar la mitad. Incluso durante su disculpa, estaba calculando cuánto dinero podría recuperar. Dije que discutiría nuestra relación cuando estuviera lista para hablar sin mencionar una factura. Papá llamó esa tarde. Dijo que los proveedores exigían un plan y que la situación estaba afectando su salud. Le pregunté por qué firmó contratos que no podía permitirse. Dijo que creía que yo entendía la responsabilidad familiar. Le pregunté si eso incluía quedarse en silencio mientras mamá me llamaba empleada de facturación. Luego admitió que el contrato del Catton Resort podría haber valido varios cientos de miles. Mamá temía que revelar un conflicto familiar hiciera que los Fairchild parecieran poco fiables. Le dije que esconder a su hija y mentir sobre el dinero de la boda lo hacía poco fiable. Me acusó de dejar que su negocio colapsara para demostrar un punto. Le pregunté si alguna vez planeó devolver los $38,000. Dijo que el contrato del complejo turístico eventualmente proporcionaría suficientes ingresos. Habían esperado que yo cargara con la deuda hasta que papá se beneficiara de la mentira. Esa noche, envié un correo electrónico a mamá, papá, Phoebe y Grant. Adjunté los contratos y las confirmaciones que demostraban que los anfitriones eran responsables. Declaré que no autorizaría el pago y pedí que toda la comunicación financiera se mantuviera por escrito. Dije que cualquier relación futura conmigo requeriría un reconocimiento específico de lo que sucedió sin excusas, culpas o solicitudes de dinero. Una hora después, llamó la tía Nadine. Lorraine Keaton la había contactado. La historia financiera se estaba desmoronando y Lorraine quería saber quién era realmente la mujer que estaba fuera del lugar. La tía Nadine me llamó antes de responder las preguntas de Lorraine. Le dije que podía compartir la verdad, pero nada exagerado o inventado. Lorraine escuchó mientras Nadine explicaba que yo era la hija mayor de Russell y Denise Fairchild, que vivía en Hawái y que había viajado casi 18 horas para la boda. Explicó que yo pagué el depósito, que se esperaba que aprobara otros $38,000 y que me habían detenido en la entrada y presentado como alguien de facturación.
Lorraine preguntó repetidamente por qué mis padres harían eso. Nadine dijo que tendría que preguntarles a ellos, añadiendo solo que yo mostré más contención al irme en silencio de la que la mayoría de la gente habría mostrado. Esa tarde, Lorraine solicitó una reunión con mis padres, Phoebe, Grant y su esposo. Grant me contó más tarde lo que pasó. Lorraine puso los contratos y las facturas sobre la mesa y le preguntó a mamá quién pagó el depósito. Mamá intentó decir que el dinero provenía de la familia colectivamente. Grant la corrigió y dijo que el recibo indicaba mi tarjeta. Lorraine le preguntó a papá por qué afirmaba que los ahorros del negocio estaban pagando la recepción. Papá dijo que esperaba reembolsarme después de conseguir nuevos trabajos. Lorraine le preguntó si se refería al contrato de renovación de sus complejos turísticos. Él lo admitió. Ella le dijo que su empresa no podía adjudicar un contrato importante a alguien que comenzaba la relación con información financiera falsa. Papá argumentó que su artesanía no tenía nada que ver con un conflicto familiar privado. Lorraine dijo que la honestidad y la fiabilidad financiera no eran privadas al evaluar a un contratista. Su taller fue eliminado de la consideración. Mamá me culpó por negarme a cooperar. Lorraine preguntó cómo podía cooperar con una boda a la que se me prohibió asistir. Mamá afirmó que yo había estado distanciada durante años. Phoebe finalmente admitió que yo había seguido ayudando a la familia y apoyando su educación. Grant le preguntó por qué nunca se lo dijo. Ella dijo que estaba avergonzada de lo dependientes que se habían vuelto de mí. Él preguntó por qué la solución era tomar más dinero mientras fingían que yo no existía. Ella no tuvo respuesta. Lorraine dejó claro que los Catton no pagarían los $38,000. Ya habían cubierto sus gastos acordados, y pagar la parte de los Fairchild recompensaría el engaño. Grant la apoyó. Él y Phoebe cancelaron su luna de miel y usaron los reembolsos y gran parte del dinero de sus regalos de boda para pagar parte de los proveedores. Tomaron un préstamo personal para el resto. Grant insistió en que permaneciera a nombre de ambos porque ambos habían firmado los contratos. Phoebe aumentó sus horas en el estudio de diseño y más tarde aceptó un puesto a tiempo completo. Grant exigió asesoramiento financiero porque ya no confiaba en que ella revelara información importante. Siguieron casados, pero su comienzo no fue nada parecido al futuro sin esfuerzo que Phoebe imaginaba. Papá también enfrentó consecuencias. Sin la oportunidad del complejo turístico, ya no podía pretender que un contrato futuro resolvería los problemas del taller. Vendió un viejo barco de pesca y usó el dinero para el primer gran pago a los proveedores. Retrasó la compra de equipo y negoció un plan estructurado. También tuvo que admitir a sus empleados que la empresa se había expandido demasiado rápido y dependía de ingresos esperados. Las consecuencias de mamá fueron principalmente sociales. Durante años, había construido una identidad en torno a eventos de caridad, recaudaciones de fondos y ser una madre devota. Lorraine servía con ella en un comité anual de la gala del hospital. Después de saber la verdad, Lorraine se retiró de su rol conjunto y le dijo al comité que no podía gestionar donaciones con alguien en cuyas afirmaciones financieras ya no confiaba. No reveló todos los detalles, pero Pinehaven era pequeño. Siguieron las preguntas. Mamá lo describió como un malentendido con una hija distanciada, pero los parientes confirmaron que yo había seguido apoyando a la familia. La tía Nadine se negó a encubrirla. Cuando mamá la acusó de destruir la reputación de la familia, Nadine dijo que solo había dejado de proteger una mentira. En un mes, mamá renunció al comité. No fue expulsada públicamente de la ciudad, pero la gente que antes aceptaba cada versión de los hechos comenzó a hacer preguntas. Su imagen ya no controlaba la sala. 2 semanas después de la boda, Phoebe envió un largo mensaje disculpándose por la luna de miel cancelada, la ira de Grant y el préstamo. Luego preguntó si podía cubrir un pago hasta que su salario aumentara. Todavía se disculpaba por las consecuencias, no por lo que me hizo. Me negué y dije que la escucharía cuando estuviera lista para reconocer su elección en el lugar de la boda. Un mes después, papá me envió un correo electrónico con el asunto, sin excusas. Admitió que sabía que mamá planeaba mantenerme fuera y que estuvo de acuerdo porque temía perder el contrato con los Catton. Escribió que eligió una posible oportunidad de negocio por encima de su hija y que no tenía justificación.
Dijo que me devolvería el depósito de $4,200 en 12 pagos mensuales. No pidió perdón ni mencionó su salud. A la mañana siguiente, aparecieron $350 en mi cuenta con la nota pago 1 de 12. No reparó la relación, pero fue la primera disculpa que incluyó responsabilidad en lugar de una demanda. Mamá también me envió un mensaje. Dijo que lamentaba que todo se hubiera malinterpretado y me pidió que le dijera a Lorraine que la disputa de la boda no tenía nada que ver con el negocio de papá. Quería mi perdón solo para restaurar lo que perdió. No respondí. El silencio ya no era algo que usaban para borrarme. Era algo que elegí para protegerme. 6 meses después de la boda, mi vida en Honolulu parecía ordinaria desde fuera. Seguía trabajando para el mismo sistema de salud, revisaba políticas, entrevistaba a líderes y escribía informes sobre riesgos que otros pasaban por alto, pero cambié cómo vivía fuera del trabajo. Durante años, acepté tareas adicionales, respondí llamadas familiares durante reuniones y resolví emergencias antes de preguntar si me pertenecían. Después de la boda, comencé la terapia. Mi terapeuta describió mi patrón como sobreresponsabilidad funcional. Medía mi valor por lo útil que era. Cuando mi familia tenía un problema, creía que el amor requería que lo solucionara. Si me ignoraban, me esforzaba más. Si necesitaban dinero, trataba mis ahorros como un recurso que podían reclamar. La terapia no me enseñó a odiarlos. Me enseñó a separar la compasión de la obligación. Podía preocuparme por papá sin financiar su taller. Podía amar a Phoebe sin protegerla de las consecuencias. Podía entender el miedo de mamá al juicio sin permitir que decidiera mi lugar en la familia. Creé 4 reglas financieras. Nunca sería aval de un préstamo familiar. Cualquier dinero que diera sería claramente identificado como un regalo o documentado como un préstamo. No proporcionaría una tarjeta de crédito para un evento que no controlara. Antes de aceptar una solicitud importante, esperaría al menos 72 horas. Esas reglas no eran un castigo. Me daban tiempo para pensar antes de que la culpa respondiera por mí. También compartí algunos principios durante los talleres de bienestar financiero en el trabajo. Nunca usé los nombres de mi familia, pero expliqué los acuerdos de pago de terceros, la responsabilidad legal y la importancia de los registros escritos. Compañeros de trabajo me dijeron más tarde que reconsideraron ser avales de préstamos o compartir tarjetas de crédito con parientes. Convertir mi humillación en conocimiento útil le dio sentido a la experiencia. Dejé de pasar los fines de semana libres esperando emergencias familiares. Me uní a un club de canoas polinesias y comencé a remar 2 veces por semana. Devolví el regalo de bodas y usé parte del reembolso para equipo de senderismo. Pasé tiempo con amigos que me invitaban porque querían mi compañía, no mi límite de crédito. Papá continuó enviando $350 cada mes y nunca se perdió un pago. Sus correos electrónicos se volvieron más honestos. Me contaba cuando el taller perdía un cliente sin pedirme que reemplazara los ingresos. Comenzó a trabajar con un asesor de pequeñas empresas. Después del 6º pago, escribió que finalmente entendía con qué frecuencia trataba mi competencia como permiso para ponerme más peso encima. No lo perdoné de inmediato. La consistencia importaba más que una frase reflexiva. Aún así, respondí algunos correos electrónicos. La puerta entre nosotros no estaba abierta, pero ya no estaba sellada. Phoebe me contactó casi 5 meses después de la boda. Su mensaje fue más corto que el primero. Admitió que sabía que mamá planeaba mantenerme fuera y se quedó en silencio porque temía perder la boda y la aprobación de los Catton. Reconoció que me vio a través del cristal y se dio la vuelta. Dijo que permitió que yo financiara una celebración en la que podría no ser bienvenida. No hubo solicitud de dinero, ni culpa, ni exigencia de que hablara con Grant. Entendía si nunca volvía a confiar en ella. Esa fue la primera disculpa que nombró la herida. Acepté una llamada telefónica. Le dije que reconstruir nuestra relación requeriría tiempo, honestidad y ninguna dependencia financiera. Ella aceptó. Ahora hablamos unos 30 minutos una vez al mes. Las llamadas a veces son incómodas, pero al menos ya no fingimos. Grant y Phoebe siguen casados. Continúan con el asesoramiento y pagando el préstamo.
Su matrimonio comenzó con una grieta, pero las grietas pueden mostrar dónde se necesita refuerzo. Si tienen éxito dependerá de lo que construyan a partir de la verdad, no de lo hermosas que se vean sus fotografías. Mamá no ha ofrecido una disculpa real. Todavía llama a la boda un malentendido y les dice a los parientes que reaccioné con dureza. La diferencia es que ya no busco su aprobación ni discuto con su versión. Le envié un correo electrónico final diciendo que consideraría un contacto limitado solo después de que reconociera 3 hechos. Les dijo a los Catton que estaba distanciada cuando no lo estaba. Aceptó mi dinero mientras planeaba excluirme. Negó mi identidad para proteger su imagen. Hasta que pudiera declarar esos hechos sin cambiar de tema, no reanudaría la relación. No respondió. Una vez creí que un límite fallaba si la otra persona se negaba a entenderlo. Ahora sé que no se requiere comprensión. Un límite no es una discusión que debas ganar. Es información sobre lo que permitirás y lo que sucede cuando se cruza el límite. Esa fue la educación más valiosa que me dio la boda. El amor familiar nunca debería requerir que una persona se convierta en el proveedor, rescatador, mediador y testigo silencioso permanente. Ayudar puede ser generoso, pero proteger repetidamente a las personas de las consecuencias puede impedir que se vuelvan responsables. Una disculpa real debe nombrar el comportamiento, reconocer el daño e incluir un esfuerzo por repararlo. Los pagos de papá no borraron lo que sucedió, pero mostraron responsabilidad. La segunda disculpa de Poebe no restauró la confianza, pero creó un lugar donde la confianza podría crecer. La negativa de mamá me enseñó que la reconciliación no puede ser construida por una sola persona. No gané porque mis padres tuvieron que pagar $38,000 o porque papá perdió un contrato. Esos resultados pertenecen a sus elecciones. Mi victoria fue más simple. Dejé de pagar por un lugar en una familia que daba la bienvenida a mis recursos pero no a mí. No interrumpí la boda, no difundí rumores, no dañé la propiedad ni manipulé contratos. Seguí el acuerdo. Dije la verdad y permití que 4 adultos pagaran por la celebración que planearon. Durante años, pensé que ser una buena hija significaba absorber cada costo sin quejarme. Ahora entiendo que el autorrespeto no es crueldad y decir no, no es abandono. A veces, la acción más amorosa es dejar de rescatar a las personas de las lecciones que su comportamiento ha creado. La verdadera familia no se define por quién comparte tu apellido o llama cuando llega una factura. Se define por la honestidad, el respeto, la responsabilidad y si alguien todavía te hace un hueco cuando no tienes nada que ofrecer excepto a ti mismo. Si estuvieras fuera de ese lugar, ¿habrías aprobado el pago de $38,000 o habrías trazado la misma línea? Comenta límite. Si has aprendido a proteger tu paz o si todavía estás tratando de dejar de cargar con todos los demás, no hay vergüenza en admitir dónde estás. Reconocer el patrón puede ser el primer paso para cambiarlo. Gracias por ver esta historia y compartir este momento con nosotros. Todo en este vídeo es ficticio y creado solo para entretenimiento, narración dramática y educación. Queremos recordarte que cuando la vida expone las verdaderas intenciones de alguien, la lección no es culparte por confiar en ellos, sino confiar en ti mismo lo suficiente como para salvarte.